Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a una bendita enseñanza más que el Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo, a los que tenemos hambre y sed de justicia y creemos en la locura de la cruz, de la separación, de la consagración, en los que hemos creído que el planeta Tierra es un fideicomiso, que somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, los que creímos en esta locura, poder de Dios para salvación. Bienvenidos a estas riquezas en estos últimos tiempos. Yo he orado antes de abrir su bendita palabra para que Dios me permita ser un instrumento y un portador de esta bendita palabra que es santa, poderosa, que para ello debo de venir cumpliendo con el pacto que Dios ha establecido con su servidor como ministro, como siervo, de tener una conciencia tranquila delante de Él. Y así me pongo a sus pies para poder dar un pan a todos aquellos humildes, a todos los suscriptores, a todos los seguidores, a los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los traiga de regreso y los humille y no se pierdan, a los que Dios tenga predestinados para el llamamiento celestial. A mi madre, yo he orado de todo corazón para que Dios pueda tocar sus corazones y resplandezca la luz del Evangelio. A todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permite que llegue esta bendita palabra en la India. Así que continuamos con la enseñanza número 62, bendito hermano y bendita hermana, de San Mateo, capítulo 23, versículo 34. Vuelvo a repetir, San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 24. Estamos viendo la sentencia para los hipócritas, para los fariseos, para los saduceos, para los que hacían mercadería, para los hipócritas, para los que ponían en primer lugar el oro, para los que ponen en primer lugar el dinero antes que la misericordia, antes que la piedad, antes que este camino. ¿Cómo les dice Dios? Hijos del diablo, generación de víboras. Y bendito hermano, como le vuelvo a repetir, la palabra está viva. Dice en el versículo 34, por tanto, a los pocos que van dando un seguimiento, sea uno, sean 11, sean 15, no importa, bendito hermano y bendita hermana, los que sean, ¿sí? Así sea uno, y así no sea ninguno, Dios, mientras esté con su evangelio, algún día va a pedir cuentas de todo el tiempo que tuvo el cielo abierto y que muchos lo despreciaron. Así que a los pocos que quedan, dice en el versículo 34, por tanto, he aquí yo los envío, profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos van a matar, a otros van a crucificar y a otros van a azotar en vuestras sinagogas. Perseguiréis de ciudad en ciudad, como diciendo, exactamente lo mismo que hicieron sus padres con los profetas del Antiguo Testamento, hipócritas, ustedes que van a los sepulcros y los levantan y dicen, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestro Padre, nosotros hubiéramos honrado y hubiéramos hecho caso a los profetas. Ya les está profetizando Cristo que iban a hacer lo mismo, pero en este nuevo pacto, con los apóstoles, con los maestros, con los profetas, con los evangelistas, porque esta profecía se cumple una vez que nuestro Señor Jesucristo va a la cruz y deja a la iglesia como instrumento suyo. Vemos de hecho en el libro de los Hechos
de los apóstoles, como fueron muertos como Esteban, como Pedro también murió, como Pablo también murió. ¿Y en manos de quién murieron? De los que se jactaban de conocer a Dios, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de los que se decían doctores de la ley. Y las muertes que tenían ellos en la hoguera, crucificados como Pedro. No lo dice en la Biblia, pero lo dicen libros de historia, que Pedro fue crucificado de cabeza. Entonces, ya les está profetizando a los que no creen. Y muy importante meditar en esto, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? El fruto que tiene el ser humano no es del ser humano. El fruto bíblicamente que puede tener un ser humano es de Dios o es del diablo. Nosotros bíblicamente somos instrumentos únicamente. Ahí en Gálatas viene el fruto, cuando estamos en la carne y cuando el mal está en nosotros, y viene el fruto de Dios. O bien, ¿tenemos la imagen de Dios o tenemos la imagen del diablo? Y aquí está profetizando a los que nos jactamos de conocer a Dios, a los que tuvimos un llamado, a los que entramos por la puerta del redil y luego cambiamos la gracia de Dios por las tinieblas, por la mesa del diablo, por la altivez, por la soberbia, por las riquezas engañosas, por buscar los primeros lugares. Ya vimos todo el fruto. A los que van dando seguimiento, espero que vayan entendiendo la bendita palabra. Entonces, en automático viene este fruto. Yo le digo como enseñanza para profundizar. Alguna ocasión que una ex hermana que estuvo varios años, tuvo discernimiento, tuvo crecimiento, pero amó más las tinieblas y ya no pudo, me decía, yo nunca lo voy a odiar. Y le digo, usted ya se le quitó la revelación, ya se le quitó lo que Dios le dio. Porque aunque yo diga no, en automático me viene ese fruto. Y me vuelvo perseguidor y enemigo de Cristo Jesús, de la cruz de Cristo Jesús. Y así, hoy, a todos los que predicamos la cruz, a todos los que predicamos la verdad, tenemos persecución. Claro, aquí en México, pues no me matan, ¿verdad? Como en aquellos entonces. Pero hay lugares todavía en donde están decapitando, en donde están matando. Entonces aquí ya está profetizando de los fariseos, de los saduceos. Por tanto, yo los quito a ustedes, fíjense bien, yo les quito a ustedes. Y aquí yo les voy a enviar todavía, les voy a enviar, porque Pablo y muchos se metían a las sinagogas a tratar de que se arrepintieran y no querían. Yo les envío el amor de Dios, el amor de Cristo todavía, profetas y sabios. Ya hablando de este Nuevo Testamento, de este nuevo pacto, hermano. Porque cualquiera que llega al tamaño espiritual de tener algún don, sea el apóstol, maestro, profeta, pastor, evangelista, diácono, cualquiera que llegue a tener un ministerio, profetiza y es sabio. Porque nadie que Dios le dé un crecimiento espiritual sin importar el don, profetiza, deja de profetizar. Todos los que Dios ha formado, somos profetas, somos un pueblo de profetas y de sabios. Y profetas, se lo digo para que no vayamos a tener ninguna piedra de tropiezo con Satanás sobre lo que Dios me permite enseñar. Mire, hay un don de profeta donde Dios habla por visiones para poder evitar algún
mal, algún pecado dentro de la iglesia. Pero de igual manera, la bendita palabra, si yo la tengo en mi corazón, como la debe de tener cualquier ministro, sin importar el don, la Biblia se conoce como profeta, como profecía. Así que cualquier ministro, sin importar el don, va, por ejemplo, con una persona que no es cristiana, para poner un ejemplo, y cuando le predica y le abre la bendita palabra y le da las buenas nuevas de salvación, le está profetizando y le está diciendo que si se arrepiente va a recibir gozo, va a recibir paz, va a recibir a Dios, tiene una esperanza viva, que si es obediente va a recibir vida eterna, que si es desobediente va a haber un juicio, y está hablando de cosas que aún no han pasado. Eso es profetizar. Y en todo momento nosotros, los siervos, cuando Dios nos permite hablar y predicar su bendita palabra, como me lo ha permitido aquí por este medio, en todo momento estoy profetizando. En todo momento estoy diciendo, hermanos, la palabra es para temer. Mire lo que nos va a pasar si nosotros tenemos este fruto. Mire lo que Dios manda decir. Mire lo que está profetizando Dios. Así también, con esta bendita palabra, Dios me ha permitido profetizar sobre el bien y el mal. Y los que han creído se han dado cuenta que las promesas para bien las han tenido. Y de igual manera, los que ya no están aquí y se les profetizó sobre la maldición, ya la tienen, ya están en el mundo, ya están ciegos. Entonces se está hablando, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que Dios y Cristo Jesús dijo que venía a quitar lo primero y a establecer lo último. Recuerde que Cristo Jesús dijo que a las ramas originales las iba a desgajar, iba a poner unas ramas que no éramos y nos iba a injertar. También dice la palabra que Cristo Jesús es la piedra angular, que vino por un pueblo que no era suyo para causar celo al que no quiso creer, al que se quedó en la carne, al que se quedó buscando los primeros lugares, al que usurpó el lugar de Cristo y se quedó engañados. Entonces, aquí ya está profetizando. Por tanto, he aquí, yo les envío profetas y sabios escribas, que todavía no estaban, porque Cristo Jesús estaba apenas aleccionando y formando a sus seguidores, a sus discípulos. Y de ellos, a unos mataréis, a otros crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, como a Pablo, como a Pedro, como a todos aquellos. Y no nada más en el libro de los Hechos, porque también quedan enciclopedias de historia en los tiempos después de Cristo Jesús, de mártires, de la persecución de los cristianos, de cómo se escondían en las catacumbas. Hay muchísima información sobre eso y cómo se divertían con ellos, como antorchas, ciertas maneras de morir. Entonces, Cristo Jesús nos dijo muy claramente, bendito hermano y bendita hermana, que si a Él, como Señor, el mundo lo aborreció y el mundo lo persiguió, así lo dice la palabra, conste que se los digo, para que cuando llegue la hora no se pregunten el por qué y no se maravillen. Todo el que quiera seguirme, si yo siendo el Señor del mundo, a ustedes también los van a perseguir, a ustedes también los van a aborrecer. Cristo Jesús dijo, bienaventurado el que padece juntamente conmigo. ¿Pero por qué vamos a padecer? Por amar, por llevar luz. Porque al enemigo, a los impíos y a los inicuos, les estorba la verdad. Les estorba que se les descubra la hipocresía, que se les descubra su avaricia, que se les descubra lo fraudulentos que son, que se les descubra el fruto que tienen de avaricia, de codicia, de enriquecerse. Y con la palabra, pues vamos a quitar el velo, vamos a quitar el fundamento, vamos a descubrir el fruto del diablo y eso les molesta. En vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y vuelvo a repetir, lo vemos primeramente con Pablo.
cómo llegaba a una ciudad y tenía que salir huyendo y lo iban a seguir hasta la otra ciudad. Lo perseguían hasta la otra ciudad, digo, impactante, impresionante. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste en el templo y el altar. Así, bendito hermano, desde la sangre de Abel. Empecemos con este versículo de enseñanza. Y desde ahí hay una plataforma de enseñanza desde Génesis, que el que ha leído viene proféticamente todo el fruto de los impíos y de los justos. Empezando con los primeros dos hijos que tuvieron Adán y Eva. Y que Adán y Eva los instruyeron en el camino del Señor y conocían el camino del Señor. Y ya desde el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, Abel fue justo, ofreció los primogénitos de su ganado, lo más gordo, y sacrificó. Y Caín ofreció el fruto de la tierra. De igual manera, el fruto de la tierra es lo que ofrece Satanás, lo de la carne. Lo que Dios nos ha pedido es consagrar nuestras vidas para dedicarnos a pescar, para dedicarnos a traer y dar nuestras vidas para que después de un tiempo podamos presentar una oveja gorda que es llena de la palabra, una oveja blanca sin mancha que es con santidad, para que Dios le dé algún don y sea participante del cuerpo de Cristo para una obra. Eso es. Ahora, Dios se agradó en el sacrificio de Abel y no en el de Caín. De igual manera, hoy muchos le quieren dar a Dios construcciones y decir, mira Señor, te hicimos esta sinagoga. Perdóname, pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No lo puede contener. Más bien, Dios nos vino a ser un templo. Mira, Señor, sillas, cafetería, mira, dinero, mira. Eso es el fruto de la tierra. Mira, Señor, tenemos trabajos. Todos están bendecidos con negocios. Y el que se dedica por años a consagrar su vida para enseñar día con día, rogar, exhortar, amonestar, redarguir, corregir, cuidar, apacentar. Y después de 3 o 4 años, que esa ovejita, después de ser un cabrito, se fue convirtiendo, la fue convirtiendo Dios por instrumento de la iglesia, y podamos decir, Señor, ella está en la cruz, ya comprendió la palabra, ya está en el monte, aquí está mi Señor bendito para que le des un don. Y así estamos ofreciendo sacrificios gordos, bien alimentados, de la palabra de Dios, blanquitos, sin pecado. En esos sacrificios agrada a Dios. Pero meditemos y profundicemos qué fue lo que pasó. Y proféticamente Dios nos dice cuál es el fruto de aquellos que se jactan de conocer a Dios y llaman más lo de abajo que lo de arriba. Y en sus razonamientos quieren darle ofrendas a Dios que no pidió. ¿Qué pasa? Que el fruto no es el de Dios, sino que Dios permite que el mal esté en él para ir en contra de la luz, en contra de la piedad, en contra de la justicia, en contra de lo que manda Dios. Y lo vemos, Caín mató a su hermano. Y de igual manera, en todo el Antiguo Testamento hubo muchas muertes de los profetas, como ya lo vimos, pero ¿quiénes son los que los mataban? No, los otros pueblos, no,
sino los mismos que se jactaban de tener un conocimiento y los mismos que servían en el templo. Así también en este Nuevo Testamento, una vez que Cristo Jesús constituyó este nuevo pacto, de igual manera, todos aquellos incrédulos que no creyeron en la cruz, que no creen en Cristo Jesús, porque ya le dije que el creer en Cristo Jesús es no decir, yo soy cristiano, sé que hay un Dios, sé que hay un mediador, yo creo en Dios y yo creo en Cristo. No, el creer es el hacer. Y la voz de Cristo está en el Nuevo Testamento, de tomar la cruz, de consagrar mi vida, de morir, de una consagración. Eso, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el creer es eso. Y una vez que nosotros creímos, entonces los otros, para que no quitemos el velo y los descubramos con la verdad, pues nos matan, nos persiguen, nos hacen a un lado. Entonces yo le profundizo para saber, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, desde la sangre de Abel, en el Antiguo Testamento está hablando, hasta la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, que fue el último profeta que Dios permitió en el Antiguo Testamento, y después de ahí, el silencio, el helenismo, los 375 años de silencio que hubo, donde Dios entregó a este pueblo a 5 imperios, y el último fue el romano, y que viene lo que es conocido como el helenismo, un silencio, ¿verdad? Fue el último profeta que hubo, Zacarías, y que lo mataron en el templo del altar. A quien mataste en el templo y en el altar. Y pues toda esa sangre, bendito hermano y bendita hermana, que han derramado los opositores, Dios es el alfa y el omega. Aquí Cristo Jesús está profetizando el justo pago que algún día les dará. Recuerde cómo empezó: ay de ti hipócrita, ay de ti fariseo. Ahora, de cierto les digo, dice en el 36, de cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación, los ayes, la destrucción, la maldición, que ya vimos. Dice en el 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Muy importante. Primero, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén viene desde el Antiguo Testamento y se le conoce como Shalem en los tiempos de Malaquías. Antes de ser Jerusalén, se le llamaba Shalem. Y Shalem y Jerusalén significan lo mismo, tierra de paz. Ahora, es muy importante porque nosotros también en este nuevo pacto no estamos ni nos hemos acercado a la Jerusalén terrenal, a la que se puede palpar. Nosotros nos hemos acercado, según la bendita palabra en Hebreos, al monte que no se puede palpar, a la ciudad celestial de los santos, porque este pacto es espiritual. Ahora bien, dice la bendita palabra que nosotros somos pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es Israel. Y dice la palabra en Romanos que no es judío el que lo es en el exterior, por la señal del prepucio o la circuncisión del prepucio, que judío es todo aquel que está circuncidado en el corazón. Ahora, Jerusalén significa tierra de paz. Es lo que es Shalem o Jerusalén, significa tierra de paz. Y mucho ojo. Cristo Jesús, cuando vino, dijo: yo soy la paz. ¿Y qué es la paz? La paz es que la bendita palabra nos enseña que cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entonces Dios
se volvió enemigo de los seres humanos. Perdimos la amistad, perdimos esa paz de estar con Él como amigos. La perdimos. Ahora, Cristo Jesús nos vino a reconciliar y nos vino a poner en paz con su Padre a los que nos arrepentimos y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Por eso, cuando Cristo Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos, les dijo: la paz les doy, la paz les dejo, vayan. Y toda casa donde los abran y los acepten, diga: la paz sea con ustedes, porque reciben el Evangelio, la reconciliación, y en ese momento Dios deja de ser adversario o enemigo de esa persona que creyó y se arrepintió. Ahora, por eso dice: Jerusalén, Jerusalén, tierra de paz, y tú eres mi enemigo, tú estás en mi contra, y te dices que eres de paz. Ellos sabían que Jerusalén significaba paz. Jerusalén, Jerusalén, y aquí está, que matas a los profetas, en vez de edificar, en vez de dar vida, porque Jesús vino a dar vida, Satanás vino a matar, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Te amas? La muerte física y la muerte espiritual es tratarme de bajar de la cruz y engañarme. Tú que matas profetas y apedreas a los que te son enviados, como Esteban y muchos otros que apedraron. ¿Cuántas veces quise? Y aquí está el amor, aquí está la misericordia, aquí está lo que dijo Cristo, que primeramente vino a su pueblo y los suyos no le recibieron. Primeramente con Cristo y luego también con los profetas. Por eso están así, hermano. Digo, yo no lo señalo, yo sigo orando por los judíos. Yo sigo orando para que Dios les levante obreros. Pues están en guerra, pues están padeciendo, pues están en angustia. Pues ese pueblo siempre ha estado muy maltratado, que no me gozo. Yo, si pudiera, iría. Si Dios me permitiera ir a un judío, porque Dios es justo, primeramente vino a los suyos. Pero los que tienen ese fruto, bendito hermano y bendita hermana, es porque no creyeron y siguen en contra de los cristianos. Pero también está hablando, recuerde que principalmente está hablando de los que entraron por la puerta del redil y contactaron al Espíritu Santo por sus razonamientos, por los deseos de la carne, por necios, por no poder dejar algo que Dios les pedía, y también en automático se convierten en este fruto, se convierten. Recuerda que somos instrumentos. Ahora, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Sabemos que todo este pueblo viene de los lomos de Abraham. Ahí vienen las genealogías. Por eso les decía sus padres y a ellos les decía hijos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahora, muy importante, hay gallinas silvestres que vuelan. Hay gallinas que son para comer que no vuelan. Ahora, las alas, siempre que toca simbólicamente la palabra alas, significa, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos vino a sacar de abajo, de los abismos, y se nos dieron las alas de Dios, el Espíritu Santo, para ser seres de arriba y para estar protegidos mientras crecemos, mientras somos pollitos, bajo la protección y la sombra. Porque yo algún día me puse a investigar los animales que están en la Biblia. Y hay una gallina que es muy agresiva cuando quieren meterse con sus polluelos y los protege. Y es cuidado con que se los quieran quitar. Entonces, todo con simbolismos. Entonces, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero para poder estar bajo la protección de Dios y de Cristo Jesús, se necesita cumplir
cumplir con el pacto. Se necesita cumplir para lo que fue creado por Dios. Dice en el 30, ¿y cuántas veces te quise juntar? Porque también, hermano y hermana, en este pacto, siempre Dios, a los que yo algún día conocí, que estuvieron con luz, que estuvieron bien, y cuando empezaron a tropezar, cuando empezaron a dejar de tener fe, cuando empezaron a meter sus razonamientos, cuando empezaron a dejarse rascar el oído, yo recuerdo cuántas veces Dios todavía los exhortó y los amonestó con amor para que regresaran en sí y no quisieron. Dice en el versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Sabe qué está profetizando aquí, bendito hermano y bendita hermana? El templo. Porque el templo era la casa de Dios. Y cuando dice, vuestra casa será dejada desierta, Dios en el Antiguo Testamento habitó en ese templo, en una caja de acacia, conocida como el Arca del Testimonio. La urna que tenía el maná, el bastón, la vara de Moisés y la ley. Es una urna de oro con 2 querubines representando la presencia de Dios. Y cuando Cristo Jesús profetizó, cuando estaban haciendo mercadería en la casa de su padre, que ya bien lo vimos, y le dijeron, ¿qué señal nos das? Y él dijo que este templo en 3 días será destruido. Ahí está. Dejaré desierta esta casa. Los dejaré sin casa. Y en 3 días voy a edificar otro templo, que no es este. Y así, 2000 años, ese pueblo se sigue lamentando en el muro de las lamentaciones porque no tienen el templo y está desierto, están sin Dios. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana también, hoy la casa en este nuevo pacto es nuestro cuerpo. Es el templo que Dios levantó. Y así, a mí me impacta algo, un conocimiento que Dios me da, que dice que si esta maldición le vino al primer pueblo y que si Dios no perdonó al primer pueblo por incrédulo, cuánto más y mayor castigo pensaréis que el que desprecie este pacto y la sangre de Cristo. Porque ellos, por lo menos, no se bautizaron. Por lo menos, no entraron por la puerta de la ley. Por lo menos. De hecho, dice la palabra que va a ser el castigo menor para Sodoma, Gomorra, como ya lo ven, que para ellos. Y luego, para nosotros. Entonces, el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, la palabra nos enseña que nosotros somos una tienda de campaña, una casa, para que habite ya sea Dios o habite el adversario. Como le digo, el fruto que un cristiano tiene se conoce perfectamente bien por lo que tiene adentro. También nos llama casa. Ahora, también el pecado paga un salario de la muerte. Si yo tengo a Dios y a Cristo habitando, y usted también, pero usted peca y es necio y no quiere creer en Cristo, entonces en el momento que le sale Dios, su casa se queda sin habitante de luz, sin habitante de vida. Se queda con chacales, que son los demonios. He aquí vuestra casa es dejada desierta, 39, porque os digo que desde ahora no me van a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, y pueblo de Dios, lo que está aquí profetizando Cristo Jesús es muy importante, porque todos los que no creen en Cristo Jesús, y ya le dije lo que es creer, todos los que no creen no lo pueden ver. Y le digo algo. Hoy
nosotros podemos ver los que somos santos a Dios y a Cristo? Le voy a decir de qué manera. Alguna ocasión, Tomás le decía a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó, todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O qué no sabes? Que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ahora bien, yo alguna ocasión, como ejemplo a este versículo bíblico, que ya no me verán más, yo fui uno de los hijos en mi familia muy destapado, hermano, tenía demonios. Sí, fui un mal hijo. Y le di muchas preocupaciones a mis padres. Ahora, cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, mi padre conoció toda mi vida. Conoció cómo era yo, conoció mi fruto. Desde vago, alcohólico, peleonero, bueno, sin estudios. Y una vez que al año y medio, 2 años, Dios, con su poder, me hizo una criatura nueva y diferente. Y yo trataba de predicarle a mi padre para que creyera, y no creía, y no creía. Y yo le dije, ¿por qué no puedes ver a Dios y a Cristo Jesús? ¿Qué no ves a tu hijo totalmente diferente? ¿Qué no te quejabas por cómo era yo? Y hoy te quejas porque he consagrado mi vida a Dios. Y ahí están los ciegos. Claro, mi papá después se arrepintió y pudo ver. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el que tiene a Dios y no peca, puede ver el poder de Dios con un hermano, con una hermana, primeramente con nosotros, ¿verdad? Claro, pero una vez que yo ya pude ver a Dios, también me permite ver a Cristo Jesús en un ser humano transformado de animal a ser espiritual. Pero los impíos, los inicuos, no pueden ver ese fruto, no se pueden dar cuenta, no pueden ver a Dios, no pueden ver a Cristo porque tienen un velo y no pueden ver. Y ese es un pago y un justo pago que Dios les da a los que no creen. Porque a mí Dios me ha permitido, no para jactancia, sino para la gloria de Dios, haber llegado por primera vez a las vidas de algún hermano o hermana que perseveran aquí, que ya tienen años, de quiénes eran, de cómo llegaron, de sus obras, de su lenguaje. Y hoy tengo el privilegio de poder ver el poder de Dios y de poder ver a Cristo en ellos, como nuevas criaturas, totalmente transformadas. Pero ¿sabe qué, hermano? A los que no creen, porque también aquí yo tengo muchos que se dicen cristianos que me rodean, que no pueden ver a Cristo ni su obra por pecadores. Por eso dice, no me verán más. Dice, fíjate, hasta que digan, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Ahora, una vez que muere y resucite, todavía les voy a dar oportunidad. Con esta iglesia que yo estoy preparando, crean sus discípulos, y todos aquellos que abran la puerta mediante el Evangelio y digan, bienaventurado Pedro, bienaventurado Pablo, que viene en el nombre del Señor a traernos el perdón de los pecados. Por ejemplo, estos que no creían, algunos después se convirtieron. Vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando llega el Espíritu Santo a Pedro y a todos los que siguieron a Cristo como lenguas de fuego. Y en ese momento que les llega y esperaron la esperanza de Cristo Jesús y no se movieron del aposento donde estaban y les llegó el Espíritu Santo. Entonces, luego salieron a predicarle a más de 3,000 o 4,000, no recuerdo,
judíos. Después de estar Pedro, María y todos los discípulos que siguieron a Cristo muertos de miedo porque acababan de crucificar a Cristo Jesús 40 días antes y no salían. Pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, en lenguas de fuego, y recibieron el Espíritu Santo, vemos que Dios no nos da un espíritu de cobardía y vemos un Pedro que sale a enfrentar a los que ponen el instrumento para crucificar a nuestro Señor Jesucristo y hablar con denuedo, porque en el primer discurso ahí está, si gusta léalo, viene por Hechos 2 o 3, cuando Pedro da el primer discurso, ¿verdad? Y les dice así, empieza a hablar desde Moisés y con la palabra en su corazón, y llega un momento en que llega a Cristo Jesús y les dice, ustedes crucificaron al autor y consumador de la fe. Entonces los que creyeron se compugieron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Y le dijeron, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Ahí está, hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque nosotros cuando vamos a evangelizar, vamos en el nombre, que es el nombre de Cristo, es salvación. Llevamos salvación, porque el nombre de Cristo Jesús, Jesús significa salvación. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? A eso nos mandó a salvar. Alabado sea Dios. No muchos creyeron, hermanos, pero otros muchos sí creyeron. Vamos a empezar el capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, porque todo esto fue en el templo, recuerde que estábamos viendo que todo esto aconteció en la Pascua, cuando Cristo Jesús subió en un pollino, cuando estaban haciendo mercadería en la casa de su Padre. Recuerde que vimos, bendito hermano y bendita hermana, que en esas fiestas Cristo Jesús aprovechó porque subían todos los del pueblo. No había uno solo que no subiera, porque era un mandamiento, y recuerda que eran hipócritas, que iban para mostrarse justos delante de los hombres, pero al final de cuentas iban. Ahora, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Yo, alguna ocasión me metí, bendito hermano y bendita hermana, a ver unas imágenes de lo que fue el segundo templo que Dios permitió construir en los tiempos de Nehemías y Esdras. Impresionante. Tan impresionante que al lado del templo un ser humano más o menos era de este tamaño. De tan grande que estaba el templo, las escalinatas que tenía, era hermoso. Hermoso como una sombra de lo que iba a venir. Porque recordemos que todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento era únicamente como una sombra. Porque hoy también el templo de Dios es grande y es hermoso, pero no levantado por manos humanas, sino con la sangre de Cristo Jesús, que hoy es la iglesia. Y de igual manera, la iglesia debe ser hermosa, debe tener el fruto de Dios. Y es grande también la iglesia. Entonces, como una sombra de lo que iba a venir, el templo era impresionante. Empezando el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, 24:1, para mostrar el edificio del templo y decirle, mira, ¿no te impacta? Respondiendo, él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, así Cristo Jesús había profetizado cuando le pidieron una señal y hacían mercadería. Él dijo, este templo será destruido. Y en 3 días se edificará un templo. Bueno, hasta se burlaron, ¿verdad? Diciendo, si en 76 años
levantamos este templo, ¿cómo dices tú que en 3 días vas a levantar un templo? Pero Jesús ya no les respondió, sino se fue. Y sus discípulos comprendieron cuando Cristo Jesús murió y resucitó que hablaba de la iglesia. Ahora, aquí Dios y Cristo Jesús viene a quitar el primer pacto. Viene a quitarlo primero. Los que creyeron bienaventurados, los que no los dejó malditos bajo la ley. 72 años después de que Cristo Jesús murió y resucitó, se cumple esta profecía por un gobernador romano que mandó quemar o mandó destruir el templo, y dice la historia de las enciclopedias que una flecha incendiaria que fue disparada entró por la ventana del templo y esa flecha bastó para que se incendiara todo el templo y se destruyera con fuego. Lo único que quedó fue el muro en donde hoy se le conoce como el Muro de las Lamentaciones. Ahí, en el monte Sinaí, ahí estaba este templo. Y ahí es donde proféticamente se tiene que construir el tercer templo apocalíptico. Ahí, porque el templo debe de construirse en un lugar especial. No me voy a profundizar ahorita en esto, pero si usted quiere conocer un poquito más el por qué el templo tiene que ser edificado ahí, con mucho gusto, ahí están mis contactos. Y esto va a ser con escuela de enciclopedia, de historia, con documentos escritos en historia. Bien, entonces Él les está profetizando ya. Y aquí vamos a empezar con profecías. Las primeras profecías que Dios profetizó y que se han cumplido, las que han venido y las que van a venir todavía. Entonces dice, respondiendo Él les dijo en el 2, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y es muy importante meditar en esto, bendito hermano y bendita hermana. Los discípulos sabían perfectamente bien que Cristo Jesús les daba revelación a ellos a lo que pero fuera de la gente. Porque la gente que no creía no era digna de la enseñanza de Cristo Jesús. Por eso, una vez que ya se habían apartado de la gente, ya estando sentados ellos con Cristo Jesús en el monte de los olivos, ese monte estaba muy cerca de lo que es Jerusalén, que era un monte donde Jesús acostumbraba a orar, los discípulos se le acercaron aparte, fíjate, aparte de los demás. Había más gente también en los olivos, pero aparte, diciendo, dinos, y el que tiene hambre y sed de justicia, se le dará. El que pregunta, el que cree, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Porque ya también estos discípulos, como ya había caminado Cristo Jesús 3 años y medio con ellos, estas son las últimas enseñanzas que Cristo Jesús da y vamos a ver su crucifixión, que fue en la última Pascua, donde Cristo Jesús subió a volcar la mesa de los cambistas. Unos días después, nuestro Señor Jesucristo fue aprehendido y crucificado. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, ya sabían, ya tenían ellos el conocimiento que Cristo Jesús iba a volver, que se tenía que ir, porque ya lo vimos,
¿Cuántas veces Cristo Jesús dijo, me es necesario padecer, me es necesario ser entregado? Pero también sabían que Cristo Jesús iba a regresar por segunda vez, a traer un juicio, a destruir la iniquidad, la impiedad, a apresar al diablo y a terminar con todo lo mundano, con todo el que no quiso. Entonces ya sabían, fíjate bien lo que están diciendo aquí. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal, fíjese bien, qué señal habrá de tu venida. Porque, bendito hermano y bendita hermana, estamos ahorita en una época, no me va a alcanzar el tiempo hoy, pero quizás entre mañana y pasado mañana, vayamos a ver cómo Cristo Jesús dejó un orden de profecías y cómo se están cumpliendo y estamos en las últimas, donde Cristo Jesús en cualquier momento viene, porque habla las señales antes de tu venida. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal o qué señales habrá antes de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo. Y muchos dicen que el fin del mundo está mal empleado en la Biblia. O en este, no hermano, no está mal. Sí va a haber fin del mundo. Recuerde que el mundo no es el globo terráqueo. El mundo es la mesa del diablo, bíblicamente. En la ciencia, fuera del cristianismo, la gente sabe que el mundo es el globo terráqueo. Dentro del cristianismo, los que tenemos conocimiento, el mundo es la mesa del diablo. La sabiduría del diablo, la obra del diablo. Entonces, eso es lo que va a ser destruido. De hecho, Dios va a poner cielos nuevos, tierra nueva, una vez que haya venido en su segunda venida. Bueno, vamos a ver las señales. Respondiendo Jesús, dijo, mirad que nadie los engañe. Primero, vamos a meditar en esto. Acuérdense que lo primero que se cumplió fue la destrucción del templo. Y ya le dije, 72 años después, se cumplió. Eso fue lo primero. Ahora, ya está profetizando que venía o viene una época de engaño. Y engaño quién es y por quién es y qué herramienta se iba a utilizar para engañar a los que conocemos la verdad, al pueblo de Dios. Un engaño, bendito hermano y bendita hermana, es decirle, por ejemplo, hermano, por favor, tengo a mi hija enferma y necesito 20,000 pesos para que le hagan una curación y sus medicamentos. Por favor, préstemelos y yo se los paso dentro de 2 meses. Y ni mi hija está enferma y ni le regreso lo que me prestó a los 2 meses. Pero fui con una cara llorosa, con mortificación, a suplicarle y a decir, crea en mí. Y yo creí y me engañó. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Satanás engaña, diciendo, ven, aquí está la verdad, como le dijo a Adán y a Eva. No es cierto que vas a morir. No, es mentira. Más bien Dios sabe que si tú comes de este árbol, van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. Pero no es cierto que vas a morir. La engañó. ¿Qué dijo Eva? La serpiente me engañó. Ahí está. Me engañó. Así lo dijo. Me engañó. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, por eso es muy importante permanecer en la verdad. Por eso es muy importante meditar en esto que nos va a decir Cristo. Y es muy importante que si alguien hable conforme a las palabras, hable conforme a la Biblia. Todo lo que no está en este bendito libro es mentira. Y aparte también pueden utilizar esta bendita Biblia para torcer las Escrituras. Ahora,
mirad que nadie les engañe. Y aquí está la profecía. Porque vendrán muchos, oigan con atención, subraye eso, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, no dice pocos, dice muchos. Y alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, escuchaba yo a un cristiano apóstata, impío, bueno, no cristiano, ¿verdad? Se jactaba de ser cristiano, de decir que yo estaba mal, porque la mayoría de las iglesias cristianas predicaban lo contrario, y que yo era de los pocos, que despertara, me decía. Pero aquí dice muchos. También dice la bendita palabra que muchos entrarían por la puerta ancha y pocos por la puerta angosta. También dice la bendita palabra que pocos son los que dan un fruto, que la mayoría de la semilla cayó en tierra mala. Entonces, muchos, fíjese bien, muchos vendrán en mi nombre. ¿Qué es en mi nombre? Soy cristiano, soy un siervo de Dios, soy un siervo de Cristo, vengo, y vienen disfrazados, de ángeles de luz. Ya vimos sepulcros blanqueados que por fuera se muestran a los hombres como impecables. Eso ya lo vimos. Espero que usted vaya a poner atención porque engañan, aparentemente. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ahora, no es que digan, yo soy Jesús, no. Cristo significa ungido. Mesías o Cristo significa ungido. Y muchos dicen, ¿quién vive? Cristo vive en mí. Yo tengo a Dios, yo tengo al Espíritu Santo. Y no tienen más que puros demonios. Porque para ser ungido, para tener a Cristo, para tener a Dios y el Espíritu Santo, se necesita ser perfecto, se necesita ser íntegro, se necesita no pecar. Y muchos van a engañar. Muchos, dice en Corintios capítulo 11, dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, de ángel de luz. Jesús es un ángel, es un mensajero, es el Hijo de Dios. Nosotros somos ángeles, somos mensajeros, somos hijos de Dios. Ahora, se disfrazan como estos que iban con flecterías, se disfrazan y dicen, yo soy el ungido, Dios me escogió, soy apóstol, soy puesto por Dios. Y a muchos, fíjense bien, y a muchos se engañarán. Por eso yo no me maravillo, bendito hermano y bendita hermana, que haya muchos cristianos que estén engañados. ¿Por qué no me maravillo? Porque si no fuera así, entonces Cristo Jesús hubiera profetizado mentira. Y estas son las señales antes de su venida. Estamos viendo las señales antes de su venida. Y así fue y sigue siendo aún peor. Y muchos están engañados por estos falsos cristos. Dice también, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, remontémonos desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Antes de que vinieran esas guerras, hubo rumores. Y siempre han habido rumores de guerra y luego se han dado lugar. Han habido muchísimas guerras, muchas guerras. Ya no hablando de guerras mundiales, sino de nación contra nación, reino contra reino. Y ahorita, bendito hermano y bendita hermana, antes de que viniera, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, antes de eso se empezó a escuchar. Antes de que viniera la guerra de Israel
Hezbolá, Palestina, se escuchaban rumores. Ahorita ya están en guerra y se siguen escuchando rumores de Corea del Sur, Corea del Norte, de China, de Estados Unidos, de la OTAN contra Rusia, de Francia, Alemania, Polonia contra Rusia. Y así, bendito hermano y bendita hermana, se está dando lugar a muchos rumores. Ahora, esto tiene que acontecer, sí, son señales antes de los fines del tiempo, porque así como escuché rumores, ahorita estamos en la realidad, ahorita está la guerra de Rusia, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel, la guerra de Palestina, la guerra de Irán apenas contra Israel, la guerra de Yemen, la guerra de Hezbolá, la guerra de Libia, de Líbano. Olvídese, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, todo esto tiene que acontecer para que se dé lugar a una profecía del anticristo, pero ahorita no me voy a meter en esto. Dice, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y yo creo que aquí nos vamos a quedar porque sí me gustaría explicar bien mañana, si Dios me lo permite, el versículo 7, bendito hermano, sobre nación contra nación, reino contra reino, pero sobre todo pestes, hambres, terremotos que vienen en orden. ¿Por qué? Porque ahorita que me está tocando, bendito hermano y bendita hermana, el privilegio de tocar estos versículos, a nosotros se nos ha dado el día en que lo estamos viviendo. Por eso lo voy a tocar mañana para profundizarlo y para que usted vea que estamos en estas profecías el día de hoy. Así que por lo pronto yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios lo permite y gracias.